Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar el análisis de sensibilidad de un intercambiador de calor por medio de Aspen Plus. ¿Por qué vamos a utilizar Aspen Plus? Es porque esta herramienta, a diferencia de Aspen Hysys, nos permite realizar dicho estudio. Generalmente se puede hacer para cualquiera de los equipos que se encuentre en la paleta, pero nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en un intercambiador de calor, ¿cierto? Les dejo el siguiente ejemplo, que en el cual nos vamos a basar, que es un intercambiador de calor que está diseñado para llevar una corriente de freón, ¿cierto? De 240 Kelvin hasta los 300 Kelvin. El módulo está hecho, yo ya lo creé, entonces yo se los voy a subir, ¿cierto? Para que ustedes puedan realizar los estudios y los análisis de sensibilidad. Cabe destacar que el intercambiador está diseñado para que cumpla este requerimiento. Entonces, con cualquier modificación o cambio que nosotros realicemos al modelo, siempre se va a especificar la corriente de esta forma. Nosotros podemos cambiar flujo, ¿cierto? Temperatura de entradas o de salida de cualquiera de estas dos corrientes, pero la corriente de freón va a seguir obteniendo una temperatura de salida de 300 Kelvin porque está diseñado para eso. Eso tengo que dejarlo muy en claro. Entonces, como le estaba comentando, se quieren calentar una corriente fría de 10.560 kilogramos hora hasta los 300 Kelvin utilizando una corriente de etilenglicol glicol a 350 Kelvin inicialmente, 2 atmósferas, usando un flujo másico de 6.083 kilogramos hora. Como el módulo ya está cargado, lo vamos a abrir para poder empezar a realizar el estudio de sensibilidad. Acá está, ¿cierto? Como les comenté, está diseñado. ¿Se dan cuenta? Está por un método de design, el cual nos permite que Aspen Plus nos especifique cuál va a ser el área de intercambio, ¿cierto? Cuál va a ser el número de tubos, qué tipo de intercambiador es. Y podemos ver esos resultados en la pestaña de blogs, ¿cierto? Pero antes que eso, les voy a explicar un poco cómo es el módulo de Aspen Plus. Aspen Plus, a diferencia de Aspen Hysys, tiene la paleta acá abajo con todos los equipos. Tiene mixer, ¿cierto? Separadores, intercambiadores, columnas, reactores, como se pueden ver. Y separa su simulación en ítems. Como se puede ver, acá está Flowsheet, que es lo que estamos viendo ahora inicialmente. Tenemos las pestañas de las corrientes, ¿cierto? Que está cada una especificada, ¿cierto? Con las condiciones de entrada que se dieron. Y está la pestañita que es netamente del equipo que estamos utilizando, que yo lo llamé HX1, en el cual podemos ver los resultados térmicos, ya que está diseñado, y se pueden dar cuenta que la salida del freón específicamente está a los 300 Kelvin, que es como nosotros, o bueno, o yo lo especifiqué, ¿cierto? Y también, además, al diseño le especifiqué que yo quería que la diferencia de temperatura entre las corrientes de entrada y salida sea a lo menos 10 grados Celsius. Puede ser un poquito menos, ¿cierto? Dependiendo del diseño, entonces lo vamos a corroborar. Si se dan cuenta, son 8 grados, casi 9 grados de diferencia, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar en función de este modelo que ya está precargado, ¿cierto? En la pestaña de detalle de intercambiador se pueden dar cuenta que tiene una carga térmica, ¿cierto? Vamos a pasar a kilojoules segundos, de 169 kilojoules al segundo y tiene un área requerida de 3,38 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces el video de hoy, ¿cierto? Se va a especificar o se va a guiar de tal modo en que nosotros hagamos un análisis de sensibilidad de qué pasa si tomamos algunas de las variables manipulables, que en este caso van a ser tanto la corriente de entrada de freón o como la corriente de entrada de etilenglicol, ¿cierto? Ver cómo afecta un aumento, una disminución de ese flujo en esta área del intercambiador, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar la pestañita que dice análisis de modelo, ¿cierto? Hacemos clic y nos vamos a la carpeta que dice sensibilidad, ¿cierto? Y le damos clic. Entonces nos va a pedir que nosotros creemos nuestra variable de entrada, ¿cierto? O nuestro caso de estudio. Perdón. Le damos a new, ¿cierto? Y le vamos a llamar S1, que es como está identificado. Y nos pide crear nuestra variable manipulada, ¿cierto? Como les comenté anteriormente, yo quiero ver qué pasa con el área, ¿cierto? Si aumento alguno de los dos flujos, tanto o de freón como de etilenglicol. Y para este caso nos vamos a centrar en aumentar el flujo de freón 2. Entonces vamos a crear nuestra variable a la cual le asigna un número que es 1
que lo vamos a tener que tener en consideración para después poder tabular o graficar nuestros resultados, ¿cierto? Y si se dan cuenta, acá dice variable manipulada, ¿cierto? Es del tipo flujo másico, ¿cierto? Nuestra corriente va a ser la de freón de entrada y el componente de esa corriente es solamente freón, entonces, ¿cierto? Inicialmente esa corriente estaba en 10.560 kilogramos hora. Entonces yo quiero ver qué sucede con el área de transferencia, ¿cierto? Si aumento ese flujo de 10.560 kilogramos hora hasta los 20.560, por ejemplo, y lo quiero que divida nuestra iteración o nuestros puntos en 100, lo cual va a crear un aumento de flujo de 101,01 kilogramos hora. ¿Ya? La ventaja que tiene Aspen Plus en diferencia de SpaceX es que tiene una pestañita que se llama Next, en la cual nos permite ser como un guía y nos va diciendo, si acaso, cada una de las pestañitas que nosotros tenemos que completar para poder llevar a cabo la simulación está completamente especificada. Entonces, si le damos Next, se da cuenta que la componente o la pestañita de variables, ¿cierto? Está completamente, de las variables que especificamos anteriormente, están completamente especificadas. Entonces ahora nos vamos a definir, ¿cierto? Nuestra variable objetivo que va a ser el área, ¿cierto? Entonces acá nosotros tenemos que escribir cómo queremos que se llame esa corriente. Yo la voy a llamar, o variable objetivo, yo la voy a llamar área, ¿cierto? 1, ¿cierto? Y si se dan cuenta queda especificada aquí arriba, ¿cierto? Esta variable que yo creé es una variable que está ligada al intercambiador, ¿cierto? Y si se dan cuenta, nuestro intercambiador está ligado a la carpeta que se llama block, ¿cierto? Le damos acá y en tipo, que es una variable, ¿cierto? Nuestro intercambiador se llama hx1 y si se dan cuenta, en definición va como adquiriendo la definición que nosotros le estamos entregando a nuestra variable objetivo, ¿cierto? Entonces nuestra variable va a ser nuestra área, ¿cierto? Que yo quiero que la calcule, ¿cierto? O la calculada, ¿cierto? Y la va a entregar en metros cuadrados, ¿sí? Entonces nuevamente le vamos a dar a la pestaña Next y quiero que me tabule, ¿cierto? Mi variable manipulada, que en nuestro caso es nuestro flujo de entrada de freón, y se identificó como la corriente 1, ¿cierto? Y quiero que la tabule en función del área, que nosotros le llamamos área 1, ¿cierto? Área 1, ¿sí? Y si le damos a Next, dice que ya está todo ok, entonces tenemos todas nuestras pestañitas completadas y le podemos dar correr a la simulación. Le damos OK, esperamos un poco, y si se dan cuenta, todas las pestañitas ya están en azul, eso quiere decir que están completadas, y podemos ir a la pestaña de resultados. Si se dan cuenta, perdón, una tabla, ¿cierto? En donde está dividida en, si no me equivoco, 100 casos, la cual lleva el flujo de 10.560 hasta los 20.560 en función de cómo cambia su área en función del flujo, ¿cierto? A los 10.560 teníamos 3,38 metros cuadrados, lo podemos comprobar acá en la pestaña de blog HX1 y nos vamos a resultados térmicos y dice que es el área de 3,38 metros cuadrados, ¿cierto? Y nos va mostrando cómo va a ir aumentando en este caso el área de intercambio en función de que yo aumento el flujo. Si a mí, por ejemplo, personalmente no me gusta ver generalmente los resultados en tablas, yo lo puedo ver en un resultado gráfico, ¿cierto? Entonces le damos clic a nuestra curva y nos va a aparecer una pestañita que está acá, ¿cierto? Que dice OK. Y nos muestra cómo va a ir cambiando el área, ¿cierto? En función de aumentar el flujo. Lo cual, según yo, a mi apreciación, un gráfico generalmente uno puede sacar mayores conclusiones que una tabla. Entonces, para mí es un método más simple, ¿sí? Entonces, el día de hoy, a modo de cerrar este video ya, aprendimos de cómo realizar un análisis de sensibilidad ya en un modelo precargado usando la herramienta de Aspen Plus. Esta plataforma o este modelo va a estar subido, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ya ver qué pasa si cambian el flujo de etilenglicol, ver cómo cambia esa área.
ya tienen las herramientas para hacerlos y muchas gracias.